Buenas tardes tengan todos ustedes. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro 20º evento del Festival Internacional de Música y Arte Sacro, FIMAS 2026. Soy Claudia Novelo y tengo el gusto y el honor de ser la anfitriona en esta maravillosa sede del festival, Galería Mezanín del Museo de Antropología de Jalapa, a quien agradecemos la disposición, cobijo y colaboración para la realización de este magno evento. El festival tiene como propósito acercar a las sociedades a diversas manifestaciones artísticas y estéticas de lo sacro, así como promover las expresiones que acercan a lo divino y que conforman nuestro patrimonio cultural e histórico. Nuestro Festival Internacional y sus actividades están avaladas por el Museo de Antropología, a quien agradecemos su invaluable apoyo. La Galería Mezanín del Museo de Antropología de Jalapa es un espacio fundamental para la difusión del arte contemporáneo, recibe exposiciones de diversos talentos. Funciona como un puente entre la arqueología permanente y el arte moderno. Es parte del diseño del arquitecto Raimundo Gómez y contribuye a la relevancia como el segundo museo de antropología más importante de México. El día de hoy, este maravilloso recinto abre sus puertas para recibir a FIMAS 2026. Es así como en esta mañana tendremos el conversatorio en torno al Códice Vuelto a Contar. Nos acompaña para ello las doctoras María Cristina Ríos Espinosa, especialista en Filosofía y Estética del Arte, y la doctora Fiorella Serrador Mena, especialista en Historia del Arte Contemporáneo. La doctora María Cristina Ríos Espinosa es filósofa, graduada con medalla de mérito académico de la UNAM, maestra en filosofía, graduada con mención honorífica en la Universidad Panamericana. También es licenciada en economía. Se ha desempeñado como profesora, investigadora de tiempo completo en el Colegio de Artes, Universidad del Claustro de Sor Juana. También en comités técnicos, asesorías de alumnos e impartición de clases y actualizaciones de planes y programas de estudios y coloquios de investigación. También ha sido coordinadora de las maestrías en Arte Codificación y Análisis de la Imagen Visual en el Instituto Cultural Helénico, investigadora a nivel nacional, Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías. Autora de publicaciones como dirección de 9 tesis nivel doctoral, autora de 10 capítulos de libros, coordinadora editorial de 6 libros, autora de 2 libros, autora de más de 20 artículos de publicación en revistas nacionales e internacionales. La doctora Fiorella Serrador Mena es candidata al grado de doctor en Humanidades en la Universidad Anáhuac, habiendo concluido los créditos del mismo con una excelencia académica. Es maestra en Humanidades también por la misma institución, obteniendo la excelencia académica. Ha participado en diversos congresos y coloquios relacionados con las humanidades, habiendo publicado en revistas y boletines universitarios artículos y columnas de reflexión sobre la vinculación entre la ética y la vida política del país, así como ha sido directora de diversas tesis de maestría. Le damos la bienvenida a las doctoras y les dejamos con la doctora María Cristina Ríos. Un aplauso, por favor. Agradezco mucho la invitación de la maestra Luz del Carmen Cornejo Blanco, que nos hace el favor de exponer en este gran recinto del Museo de Antropología de Jalapa. El Códice Vuelto a Contar es una exposición que previamente se había expuesto en Coyoacán, en la Ciudad de México. Y como ahora he dedicado a sacar la cultura a las calles, pues estoy dando recorridos históricos por Coyoacán, el centro de México también, en la Ciudad de México. Y bueno, pues fue una visita obligada cuando me enteré que estaba esa exposición en el Centro Cultural Reyes Heroles en Coyoacán. Dije, bueno, vamos a verla. Y luego cuando me invitó a participar en este gran evento, pues me sentí muy honrada. Muchísimas gracias, con mucho cariño. Bueno, y además que ya hemos participado juntas en el festival, en uno de los festivales también pasados.
El Códice vuelto a contar, título de la exposición iconográfica a cargo de la maestra Luz del Carmen Blanco Cornejo, inaugurada en la Galería Domínguez del Museo de Antropología de Jalapa el jueves 26 de marzo pasado, dentro del contexto del Festival de Música y Arte Sacro de Jalapa, FIMAS, nos convoca a la memoria sobre el papel de las mujeres mesoamericanas, tanto en la astrología judiciaria como en la educación, las tradiciones, sus costumbres, la moralidad y religiosidad náhuatl. Todo ello es recuperado en estas 16 obras iconográficas incluidas en esta exposición. La maestra Luz del Carmen vuelve a repensar la imagen de las mujeres mesoamericanas invisibilizadas por las crónicas y la historia escrita, mas no así en los códices, como bien afirma la doctora Diana Magaloni, investigadora experta en la estética del Códice Florentino, escrita por los informantes de Bernardino de Sahagún en el siglo XVI en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, Colegio de Traductores. En estas imágenes también vemos el papel de las mujeres tomadas de varios códices, del florentino, el mendocino, el Borgia. Los dos primeros se produjeron en el antiguo Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, comisionados por Fray Juan de Zumárraga, franciscano, arzobispo de México, junto con el primer virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, quienes dieron la autorización para la creación del convento y colegio en el año de 1536, y desde luego por Fray Bernardino de Sahagún, quien lideró a sus informantes. Jóvenes nahuas, fundamentalmente aquellos hijos de Pipilti, nobles, para producir esta historia de los antiguos mexicanos en su historia general de las cosas de la Nueva España, a las que Sahagún dedicó tiempo completo desde 1547 y en 1577 o 1578 se terminó. Pero sus trabajos fueron confiscados porque en España las autoridades consideraron que promovía las costumbres de los antiguos mexicanos por los descendientes de ellos, ¿no? Por los descendientes de la nobleza indígena, trilingües en latín, náhuatl y español, encargados de la traducción de textos latinos y libros de mística del latín al náhuatl, verdaderos sabios provenientes de los antiguos centros educativos mexicas, como el Calmecac, las escuelas de niñas y niños nobles mexicas. Una imagen rescatada y vuelta a contar por nuestra iconógrafa Luz del Carmen Cornejo es la figura de la Malinche Marina o Malintzin, noble indígena originaria de Coatzacoalcos, eso se dice. Es esta que también tenemos aquí en la exposición ahorita, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, noble indígena originaria de lo que hoy es Coatzacoalcos, pueblo dominado por los mexicas, aztecas mexicas, desde el imperio de Itzcoatl a partir del año de 1428. Itzcoatl fue el cuarto tlatoani del linaje mexica hasta que toma el linaje, bueno, hubo varios más, hasta 1519 por Moctezuma II. Se trata de pueblos que vieron en la llegada de Cortés, todos los pueblos mesoamericanos de la costa del Golfo, la oportunidad de liberarse del dominio mexica, por eso se aliaron con Cortés, vieron la oportunidad. Malintzin, joven de 15 años, traicionada por su madrastra y medio hermano, quienes la venden a los indios de Jalisco como esclava, y estos a su vez al gobernante de Tabasco para hacer la paz entre estos ejércitos. Esto era parte de la costumbre de regalar mujeres para establecer alianzas entre los pueblos mesoamericanos, igual que en Grecia o Roma, o sea, no es exclusivo. Pero ¿qué representaba la mujer cuando era regalada? La mujer representaba el lenguaje, porque las mujeres regaladas, estas 20 que recibe Cortés, se dice que la Malinche fue una de las traductoras, pero había otras, no era la única. Esto no aparece en las crónicas, desde luego que no. Es así como las alianzas, las mujeres representaban la reproducción material de la vida, la transmisión del lenguaje, la transmisión del saber, la transmisión de la moralidad, de la religión y de la política también. Entonces, se las regalan a Cortés para establecer la paz entre ambos ejércitos. En ese momento Cortés las bautiza a las 20.
pero esto no es que las estuviera evangelizando, sino que era un significado de poder, porque al bautizarlas a cualquiera, no solo a las mujeres, se les estaba diciendo a los mesoamericanos que ahora iban a estar bajo la sujeción del rey de España. Eso es lo que significa. Entonces, la Malinche Marina, con su nombre ya cristianizado, tomó una decisión muy importante: mostrar sus habilidades como traductora de las distintas lenguas mesoamericanas que ella conocía, las cuales al final fueron 5 en total, cuando aprendió por último la lengua maya al escuchar a Jerónimo de Aguilar, lego o sacerdote, rescatado por Cortés, pagando su rescate a los indios de Tabasco. Cortés decide tomarla como traductora como parte de su estrategia militar y deshacerse de Aguilar. Esa es una historia aparte, Aguilar lo demanda, es una historia fascinante, pero bueno, hoy no. Marina, la esclava del conquistador de Hernán Cortés, fue considerada como una traidora por la historiografía nacionalista mexicana del siglo XIX, pero en la actualidad se está revisando su papel en la conquista, pues en realidad no éramos una nación aún, sino hasta 1822, y antes de ese periodo, las guerras entre los distintos pueblos mesoamericanos eran una constante, y como ya mencioné, se aliaron con los ejércitos de Cortés para liberarse del dominio mexica. Luego, al final de la conquista, nos llamamos la Nueva España durante 300 años, un virreinato, no una colonia. De ahí la importancia de esta exposición, el Códice vuelto a contar. Entre las imágenes que nos ofrece nuestra iconógrafa, se encuentra la de las mujeres parteras apoyando en los partos. ¿Lo tienes por ahí? Ándale, perfecto. Este está muy bien. ¿Sí? ¿Quieren que las pasemos? Sí, claro. Si las pasamos para que las vayan viendo. Mientras yo voy hablando, las vamos viendo. Entonces, están esas que son, se trataba, ok. Entonces, se trataba de esta costumbre muy interesante que nos va a mostrar las distintas costumbres de las mujeres y sus conocimientos ancestrales en torno a la salud. Sabemos que estas mujeres que morían en parto se convertían en guerreras y diosas, llamadas las Cihuateteo, mujeres divinas o mujeres diosas, quienes acompañaban al sol en su trayecto desde donde nacía hasta su ocaso. Cuando las parteras veían que el niño no podía nacer, dejaban a estas mujeres en esta recámara hasta su muerte. Los varones de la familia cuidaban que se les hiciera un buen entierro, pero sobre todo protegían la entrada de las casas para evitar que se robaran el cuerpo, porque los guerreros mexicas las consideraban muy apreciadas como reliquias y talismanes de la buena fortuna, y les cortaban el dedo o los dedos y la cabellera para ayudarlos, y los llevaban puestos colgados para ayudarlos a ganar las batallas durante las guerras. Las Cihuateteo también eran temidas por la población, porque creían que se robaban a los niños en los cruces de caminos. En el Códice vuelto a contar, también nos muestra imágenes de las cocineras del maíz enfrente de los hornos. Y también esta de cocineras, estas dos. Muy bien. Esta. ¿No? Sí. Bueno, también. Les voy a pasar estas tres porque están en la exposición, pero son muy interesantes. Mientras yo voy hablando, las van viendo, por favor. Entonces, el Códice vuelto a contar también nos muestra las imágenes de las cocineras del maíz enfrente de los hornos. Esto está tomado de los libros cuarto del Códice Florentino o de la Historia General de las Cosas de la Nueva España de Bernardino de Sahagún. Pero lo interesante de estas imágenes es ver cómo una voluta sale de la boca de la que va a hacer la nixtamalización, ¿no? Y esta voluta representa la palabra. Y la mujer que estaba en dominio de la palabra era la mujer que tenía la identidad. Entonces, ¿por qué la palabra es sagrada? Entonces, bueno, esto representa la palabra. Ellas le están hablando al maíz y la pregunta es ¿por qué? Bueno, pues porque lo consideraban el alimento sagrado otorgado por los dioses. Ellas creían que el maíz sentía. Por eso el maíz, la planta del maíz, no la podían cortar de noche porque el maíz estaba dormido y sufría. Entonces, bueno, de día ya lo podían nixtamalizar. La nixtamalización es una tradición que viene del 1500 a.C. en adelante en los pueblos mesoamericanos,
Y entonces es muy interesante, y uno se pregunta, ¿qué le estará diciendo al maíz cuando lo está cocinando? Seguramente no te preocupes, mira, va a durar poco, no vas a sentir dolor, esto va a ser rápido, no sé. Es una broma, ¿no? Pero bueno, interpretación, ¿no? Ellas creían que el maíz sentía, tal es así, que evitaban cortar las mazorcas por la noche y solo podían hacerlo de día para que estuviese despierto. ¿Qué le está diciendo al maíz, a punto de ser nixtamalizado? Probablemente una oración, o bien diciendo lo que esto iba a pasar pronto, lo de la cocción, ¿no? Entre los pueblos mayas, sabemos que ellos veneraban al dios del maíz y creían que los hombres eran creados por ese dios y su origen era el maíz. Los mayas van a adoptar de estos pueblos mesoamericanos y de otros al dios del, los mexicas van a adoptar de estos pueblos mesoamericanos y de otros al dios del maíz, pero bajo la advocación mexica del dios Tlaloc asociado a las lluvias, la agricultura. Esto es bien interesante, bien interesante. También aparecen otras imágenes tomadas también del Códice Florentino, en el Códice vuelto a contar, que son las ahuinime, las alegradoras. Esto también lo va a contar la doctora, pero estas son. Está en el libro del Códice Florentino, en el libro de las malas mujeres, ahí las metió Sahagún. Las alegradoras, que en realidad tenían un papel muy importante en los rituales previos al sacrificio de los guerreros, eran las encargadas de alegrarlos en su última noche bailando hasta el amanecer, haciendo esta gran culebra de serpiente y bebiendo pulque, bebida otorgada por la diosa Mayahuel, y que dentro de la moralidad nahua mexica, el pulque servía para enfriar el cuerpo. Si el cuerpo estaba caliente, el pulque lo enfriaba. Lo mismo la sexualidad era la relación con el enfriamiento del cuerpo, calor, frío, calor, frío. Ahora es muy interesante que el pulque funcionaba como placer, y el placer en la moralidad nahua era una compensación por los dolores de la vida. Entonces, les daban a tomar este pulque para enfriar el cuerpo y dar placer como compensación de los dolores de la vida y del sufrimiento. Estas mujeres recibían como regalo, al final, una parte del cuerpo fragmentado del sacrificado. Este pedazo de carne era la de un dios, no se estaban comiendo la carne de un hombre, se estaban comiendo la carne de un dios. Y los que eran invitados al banquete eran los nobles al banquete, ¿sí? Porque sí se cocinaba el cuerpo. Se fragmentaba y los primeros que empezaban a comer eran las piernas, una el que había capturado al cautivo y otra el sacerdote. ¿Por qué la pierna? Porque el hueso fémur iba a servir como bastón de mando para hacer el cambio de gobernantes. Esto que tuvimos aquí nosotros con el cambio de mando, pues eso significa, imagínense. Bueno, ok, muy interesante. Entonces recibían como regalo esto, y al comerlo estaban comiendo la carne de un dios. Sahagún simplemente las llamó prostitutas cuando en realidad no lo eran. En la imagen de los niños llevados al Calmecac, es muy interesante. En esta imagen de los niños llevados al Calmecac, aquí, por favor, si la quieren pasar, gracias, tomado del Códice Florentino también, fue muy importante este tipo de escuelas, porque fue un lugar en donde estudiaban los hijos de los pipiltin, de la nobleza mexica, mientras que el resto de los jóvenes lo hacían en el Techpochcali, que era otra escuela para los jóvenes del pueblo o más iguales. Algo que es muy importante, entre los mexicas aztecas había 3 tipos de escuelas. Una para los nobles, que es el Calmecac, que estoy pasando la imagen, otra para la gente común en los oficios, y otra para el canto y el baile, para la danza. Entonces, eran instituciones prehispánicas mexicas donde desde los 12 años recibían instrucción en música, danza y poesía, en las ceremonias rituales, en esta otra escuela que es el Cuicali, ¿no? Entonces es el Calmecac, el Tuicali y el Telpochcali. Estas 3 escuelas muy importantes. Algo muy interesante, el colegio de Tlatelolco
los franciscanos hicieron 3 tipos de colegios similares, analogándolo con las escuelas mexicas nahuas. Esto lo toman los franciscanos de lo que ven que hacen en la educación los mexicas nahuas. Fíjense qué interesante. Entonces, otra imagen interesante del Códice vuelto a contar es el Tonalpucu, o lector del libro de los destinos, que encontramos en el Códice Florentino también. Es este. Miren, se los muestro primero. Aquí está. Fíjense, es una madre que lleva a su hijo con el lector de los destinos, con el chamán, con el operador de la ritualidad. Pero vean que hasta abajo, ahorita lo van a ver, se fijan bien, hay un papel en el piso en donde está un conejo con el voluta número 2, con 2 bolitas y un conejo. Si tú nacías en el calendario adivinatorio de los mexicas de 260 días, si tú nacías en el 2 conejo, es que ibas a ser alcohólica o alcohólico. Entonces tu mamá, muy preocupada, te llevaba con el lector de los destinos para que te limpiara el tonal que está en la cabeza, donde está tu destino, para que te lo limpiara, y de esa manera, pues no era misión imposible, ¿no? Y te lo limpiaba con agua, te vertía agua en la cabeza, en la nuca, en la cabeza, porque ahí estaba el tonal. Se los paso. Qué interesante, ¿verdad? Pero miren, si nacías en el 1, por ejemplo, en el 1 mono, ibas a ser cantante, danzante o algo, o sea, también hay cosas muy interesantes. Bueno, otra imagen interesante del Códice vuelto a contar es este Tonalpohualli que les mencioné, o lector del libro de los destinos, que encontramos en el Códice Florentino. La madre llevaba al niño para que el especialista ritual o sacerdote le leyera el destino al niño y se lo limpiara en caso de un mal destino dentro de su calendario adivinatorio, que era de 260 días, dividido, fíjense qué interesante, 260 días, dividido en 13 meses, cada mes de 20 días. Y por eso las fiestas de las veintenas, que son fiestas agrícolas, el Día de Muertos, todo esto tiene una relación. Eso está muy interesante porque los nahuas mexicas tenían 2 tipos de calendario. Uno que era el de los días y los años normales, 365 días, y otro que era el de adivinatorio de 260 días, que tenía que tener un amarre de años cada 52 años, en donde se celebraba al terminar esos 52 años el fuego nuevo, aquí en la Ciudad de México, en el Cerro de la Estrella, en Iztapalapa. Todavía se sigue celebrando, pero bueno, es muy interesante. El asunto es que justo en el calendario adivinatorio, se hacía un cierre de años cada 52 años. Un ejemplo de un templo calendárico adivinatorio lo tenemos en la zona de Tlatelolco, en la zona arqueológica, que se llama templo calendárico. Las invito a que lo visiten, porque ahí está eso. Y ahí viene, miren, el animal, la piedra o la casa o lo que aparezca ahí, es el día de tu nacimiento. Y las volutas, que son estos chalchihuites, estas volutas de agua, bueno, que representan el agua, simbolizan el año. Entonces, el día y el año. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, ese está muy interesante. 260 días, dividido en 13 meses, de 20 días cada uno. La limpieza se hacía mediante un ritual que incluía lavar el tonal del niño que se encontraba en la cabeza, derramando agua sobre ella para transformar su destino. Para las creencias nahuas mexicas, cada individuo tenía 3 entidades espirituales. En el cristianismo católico, por ejemplo, tenemos solo una entidad espiritual, igual entre los judíos, que es el alma, una. Entre los mexicas nahuas y en general en los pueblos mesoamericanos teníamos 3. Una en el hígado, que se llama Ijicotl. Otra en el corazón, que se llama Teyolía. Y otra en la cabeza, que era el Tonali. Entonces, eso es muy importante, porque eran las entidades que cuando morías te iban a ayudar a pasar por las fases y las etapas del inframundo, que eran 9 etapas, y no creas que te iba muy bien ahí, pues se supone que eras un guerrero o una guerrera. Entonces pasabas, por ejemplo, el primero,
que eran estas montañas chocando. El segundo, que te aventaban flechas. El tercero, terremotos. El cuarto, que te ahogaban. El quinto, las banderas que se doblaban. O sea, 9 fases. Durante 4 años, en donde tu cuerpo se iba a desintegrar, ayudado por estas 3 entidades. Una vez que pasaban los 4 años, tú lograbas ya tu desintegración total para unirte finalmente y vincularte con el universo. Si no pasaba eso, hay problemas. Si la familia no te ritualizaba bien cuando morías, el primero muy importante era que te lavaran el cuerpo recién muerto, antes del rigor mortis, y que se bebiera la primera lavado de agua, esa agua se la bebía la familia. Y después, bueno, ahorita con nuestra mente moderna suena como que, ¿cómo, no? Pero bueno, la ritualidad tenía que seguir por 4 años. Si la familia no lo hacía bien, regresabas como ancestro o como familiar a vengarte, por supuesto, de la familia. Y si eras de nobleza importante y el que había muerto era importante, como un terremoto, ¿no? Por ejemplo. Entonces era muy importante esa ritualidad. ¿Qué pasaba si te arrancaban estas 3 entidades? Porque te las podían robar, 2 de ellas. El que estaba en el hígado y el que estaba en el corazón, te las podían robar, que era el robo de la sombra. Y si te robaban la sombra, pues estás en problemas, porque tu familia, preocupadísima, te llevaba con un ritual para que el sacerdote te la devolviera hasta la fecha. Porque ¿qué pasaba si no? Pues si te morías en ese estado, te ibas a quedar para toda la vida adentro del inframundo, en alguna de estas 9 ciclos, terrible, ¿no? Entonces, bueno, pues esa era la importancia de este ritual, para que se acuerden en noviembre, esto muy importante, el robo de la sombra, ¿no? Para finalizar, bueno, y nada más rápido, el tonal no te lo podía robar nadie. Ese solamente el dios del Mictlán, el dios del Mictlán, Mictlantecutli, porque era donde estaba el destino. Ese no te lo podía robar nadie. Eso es importante. Bueno, para finalizar me gustaría destacar la importancia de volver a contar la historia a través de los pictogramas de los códices que nos presenta la maestra Luz del Carmen, acerca de las costumbres de los antiguos mexicanos en estas 16 obras de exposición del Códice Vuelto a Contar, pues rescata la memoria no contada en las crónicas escritas, en particular del papel de las mujeres como protagonistas, quienes han quedado en la desmemoria. De ahí el valor cultural e historiográfica en la estética del Códice Vuelto a Contar. Mi gratitud y reconocimiento a nuestra iconógrafa, la maestra Luz del Carmen Cornejo Blanco. Jalapa, Veracruz, 28 de marzo de 2026. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Agradezco a la maestra Luz del Carmen haberme invitado a hablar de 2 de las figuras que están presentes en esta exposición. Voy a comenzar con la Ahuinamine o Ahuinahui o alegradora. El estudio de la sexualidad en las sociedades mesoamericanas y particularmente en la cultura mexica del posclásico tardío enfrenta un desafío fundamental: la imposición de categorías morales judeocristianas sobre un sistema de pensamiento que operaba bajo principios radicalmente distintos de dualidad, equilibrio y ciclicidad para hacer posible la vida en este mundo. La Ahuiani, figura histórica y ritual que los cronistas españoles del siglo XVI, como Fray Bernardino de Sahagún, tradujeron apresuradamente bajo el nombre de prostituta o mujer pública, encierra en realidad una complejidad ontológica que trasciende la mera transacción mercantil del cuerpo. Vamos a reconstruir la identidad de la alegradora como un engranaje vital en la maquinaria cósmica y estatal de México Tenochtitlan. A través de un análisis de las diversas fuentes etnohistóricas, la lingüística náhuatl y la interpretación antropológica moderna, trataremos de demostrar que la alegradora funcionaba como una válvula de escape social, un instrumento político-militar y fundamentalmente como una encarnación ritual de la diosa del amor Xochiquétzatl. Su existencia validaba, por contraste, la norma moral de la familia nuclear,
encontrándose así la tensión dialéctica entre el ideal de la mujer noble, casta y reservada, aunque el jefe de la familia podía tener concubinas. Y la alegradora representaba una transgresión controlada, ya que al mismo tiempo servía a los intereses del Estado militarista, al ritual sagrado propiciatorio y a la gestión de la violencia del deseo. La diosa Xochiquétzatl, flor de pluma rica o flor preciosa, era el arquetipo divino de la alegradora en su juventud y esplendor. Diosa del amor, las flores, el tejido, la belleza artística y la sensualidad, encarnaba el deseo sexual liberado de la función reproductiva inmediata. Era la patrona de las tejedoras, las bordadoras y las alegradoras. En honor a esta diosa, las mujeres se vestían como imágenes vivas de ella, adornadas con guirnaldas de cempasúchil y plumas de quetzal, legitimando su oficio como una imitación de la conducta divina. Existe un vínculo intrínseco entre el tejido, el bordado y el sexo en la mente mesoamericana, ya que los tres son actos de creación y entrelazamiento. Xochiquétzatl, patrona de ambos, castigaba a las tejedoras y bordadoras que no respetaban los ayunos y rituales, como dijo la doctora, torciéndoles el destino. Las condenaba a abandonar el telar y los hilos y convertirse en alegradoras. La sexualidad desbordada de las alegradoras se consideraba necesaria para estimular la fertilidad del hombre. El castigo divino también incluía enfermedades venéreas como las bubas y la sarna, entendidas como flores negativas que brotaban en la piel como estigma de la transgresión. El sexo ilícito, adulterio o excesos generaba una contaminación espiritual invisible que podía enfermar a la comunidad. Las alegradoras eran productoras y receptáculos de esta energía desbordada. También había una sombra sobre la figura de la Ahwinahui. Para el guerrero mexica, el acto sexual con una mujer salvaje o pública conllevaba el riesgo simbólico de ser devorado o castrado, de perder su virilidad y su fuerza vital. La alegradora era atractiva pero potencialmente letal. Domesticar esta sexualidad a través del ritual, como en la danza de los guerreros, era una forma de conjugar el peligro y reafirmar el dominio masculino sobre la tierra y el caos. El calendario adivinatorio jugaba un rol determinante, aunque no hay que olvidar que la predestinación mexica no era ineludible, ya que cada día del calendario proponía dos caminos al nacido en ese día, uno dentro del orden social y otro que salía de él. Según Sahagún, se creía que las mujeres nacidas bajo el signo Cexóchitl o Ocelotl tenían una predisposición natural hacia el tejido y el bordado, en el cual eran excelentes, o a la pasión y la vida sexual libre. Si los padres o ellas mismas no realizaban los rituales penitenciales adecuados para enderezar su destino, la influencia del signo prevalecería y la niña inevitablemente terminaría como Ahwinahui. Cabe aclarar que las Ahwinahui no podían tener hijos, ya que dentro de la sociedad azteca los hijos concebidos fuera de matrimonio eran muy mal vistos, por lo que las alegradoras recurrían a la herbolaria para evitar la concepción o abortar. Este determinismo funcionaba como un mecanismo de exculpación parcial. Su comportamiento no era enteramente una falla moral personal, sino el resultado de una carga cósmica impuesta por las estrellas. La existencia de la alegradora no era una anomalía secular tolerada a regañadientes, sino una manifestación terrenal necesaria de fuerzas divinas primordiales. Su rol estaba inscrito en la cosmogonía misma. Una gran deidad femenina, Xochiquétzatl, gobernaba su destino, representando la dualidad de la experiencia sexual, la belleza seductora y la fecundidad transgresora. El Estado mexica, aunque puritano en sus leyes civiles que castigaban el adulterio con la muerte por lapidación, institucionalizaba la presencia de las alegradoras en el calendario litúrgico. Su participación era esencial para la eficacia ritual de las fiestas.
En la fiesta dedicada a Tochi, nuestra abuela, la función más conmovedora y sombría de la Sawinawi era la de acompañar a las víctimas destinadas al sacrificio. El ritual central implicaba el sacrificio de una mujer que representaba a Tochi. Existía un tabú estricto: la víctima no debía llorar. Las lágrimas eran consideradas un pésimo augurio que traería derrotas militares y muerte de guerreros. Aquí entonces se requería estoicismo o alegría. Para garantizar esto, las Sawinawi escenificaban simulacros de batallas y juegos bufonescos frente a la víctima. Utilizaban el humor, la provocación sexual y burlas para mantener a la mujer entretenida y distraída de su destino fatal. Asimismo, en otras fiestas, la alegría profesional de la alegradora se convertía en una tecnología de Estado para manipular el destino. Su risa y su capacidad de generar placer servían para conjurar la desgracia militar. En las noches previas a la inmolación de cautivos de guerra o de esclavos bañados o purificados, se asignaban awinawis a estos hombres. Su tarea era brindarles placer, afecto, comida y distracción hasta el último momento. Actuaban como tanatólogas eróticas, encargadas de evitar que la tristeza o el miedo mancharan la calidad de la ofrenda sagrada. En este acto y final, la alegradora y él o la cautiva compartían una intimidad profunda basada en su condición compartida de víctimas del sistema cósmico. Ambas eran cuerpos consumibles para alimentar al sol y a la tierra. En la gran fiesta de los señores, Hueytecuhtli, se realizaba una danza solemne donde los guerreros de alto rango bailaban emparejados con las alegradoras. Las mujeres llevaban el cabello suelto y sus mejores galas, plumas, flores, encarnando a Xochiquétzatl. Los guerreros vestían atributos de Tezcatlipoca o de cazadores. Esta danza recreaba el mito del rapto de Xochiquétzatl. Al bailar con ellas y controlarlas en la coreografía, los guerreros simbolizaban la subyugación del caos femenino y sexual por parte del orden masculino y militar. Era una domesticación pública de la sexualidad peligrosa. Para comprender la posición social de las alegradoras en la cultura mexica, es imperativo comprender el término náhuatl utilizado para describirla. El náhuatl, siendo una lengua aglutinante y profundamente metafórica, no solo describe acciones, sino que define estados de ser y posicionamientos morales. El vocabulario asociado a la alegradora revela que los nahuas no concebían esta actividad como un fenómeno monolítico, sino como un espectro de comportamientos que iban desde la alegría ritual hasta la degradación mercantil. El término más ubicuo en las fuentes es awinawi. Se traduce literalmente como la que está alegre, la alegradora o la que da placer. Esta elección léxica es reveladora, ya que vincula el acto sexual con el gozo, la alegría, una fuerza vital que, aunque volátil, era considerada un don de los dioses para aliviar la carga de la existencia terrenal. Sin embargo, en la filosofía moral de los nahuas, la alegría desmedida representaba un peligro. El ideal de la vida mexica se basaba en el concepto del medio o el centro, buscando siempre el equilibrio y la moderación. La vida de la alegradora se describía como una vida muy alegre, pero también, y más críticamente, como una vida en vano o una vida desperdiciada. Vivir en el placer constante implicaba una ruptura con la gravedad, el trabajo y la responsabilidad comunitaria que sostenían el cosmos. Por lo tanto, la alegradora era definida por su exceso. Era una criatura de extremos, incapaz de habitar el buen medio que garantizaba la estabilidad social. Los registros del Códice Florentino, de donde está tomada la imagen aquí expuesta, y en otros documentos lingüísticos, nos ofrecen una plétora de términos que matizan la actividad de estas mujeres, sugiriendo una estratificación o especialización dentro del oficio.
No todas las mujeres públicas eran iguales a los ojos de la sociedad mexicana. Había la Awinawi ritual o la que se recrea. Sugiere una mujer que ejerce el oficio enfocada en el aspecto lúdico y cortesano del sexo. Podría interpretarse como una categoría superior, donde el intercambio incluía habilidades de entretenimiento más allá de lo coital. Generalmente, era sacerdotisa del templo de la diosa Xochiquétzatl y había una tensión dialéctica entre el ideal de la mujer noble, casta y reservada y la alegradora, cuya vida representaba la transgresión. Dedicada a asistir y bailar en las fiestas que se celebraban antes y después de una guerra, siendo las que alegraban a los guerreros antes de partir y celebraban con ellos las hazañas guerreras que habían logrado, como un premio a su desempeño militar. También eran requeridas en los rituales sacrificiales, tanto de hombres de mujer como de mujeres, como ya dije, alegrándoles el momento para que no pensaran en su trágico destino. Estas alegradoras no podían ser vistas en público, por lo que eran trasladadas de noche, siendo vigiladas por matronas que dirigían el templo, quienes acordaban los términos y negociaciones con quienes las solicitaban. En el extremo opuesto encontramos a la alegradora pública, la que se vende, la que vende la parte de abajo. Aquí se despoja a la mujer de cualquier cualidad de alegría ritual o cortesana, reduciéndola a una transacción puramente carnal y económica, lo que refleja la visión más peyorativa y mercantil del oficio, subrayando la cosificación del cuerpo femenino. Para ello, existían tanto lugares específicos, los awinakali, a menudo ubicados cerca de los mercados o en los barrios de los telpochcali, con donde los jóvenes podían acceder a las alegradoras, o las calles más pobres de la ciudad o cercanas a los mercados. El Estado permitía esto como una medida pragmática. La tensión sexual acumulada debía liberarse para evitar conflictos internos o violaciones descontroladas dentro de la comunidad, ya que satisfacían la necesidad sexual de los jóvenes en tanto llegaran al matrimonio. Había también una alegradora que se prestaba a alguien o se alquilaba. Esto introduce la noción de temporalidad y de posesión transitoria. Podría referirse a mujeres que no ejercían la prostitución de manera exclusiva o permanente, sino que recurrían a ella en momentos de necesidad económica o como parte de un acuerdo temporal, prestándose a un hombre sin establecer un vínculo matrimonial. Las alegradoras públicas eran consideradas osadas, imprudentes o que provocaban comezón erótica, y describe más una actitud corporal y psicológica que un oficio. Se refiere a la mujer que no guarda la compostura estática propia de la nobleza, sino que se mueve, provoca y hace cosquillas al orden social con su sexualidad abierta. Levantaban o alzaban la cabeza, actitudes que, en una cultura donde la modestia femenina exigía bajar la mirada y caminar con recato, el acto de levantar la cabeza y sostener la mirada masculina era una señal inequívoca de disponibilidad sexual y desafío. Estas alegradoras son las mujeres que rechazan la sumisión visual, convirtiéndose en sujeto activo de la interacción callejera. También se les conocía porque caminaban mirando hacia todos lados, contoneándose, escaneando el entorno en busca de clientes o parejas, rompiendo la norma visual. La alegradora se distinguía radicalmente de la mujer y de la mujer del pueblo a través de una semiótica corporal específica. Su apariencia era un texto legible que comunicaba su disponibilidad y su estatus transgresor, mientras que la norma para la mujer mexica decente exigía el cabello cuidadosamente recogido y trenzado, a menudo imitando cuernos o rodadas sobre la cabeza, simbolizando contención y orden. La alegradora llevaba el cabello suelto y deliberadamente alborotado. En la iconografía del Códice Florentino, el cabello desordenado era un signo polivalente de locura, duelo, suciedad moral o caos. Al soltar su cabello,
La alegradora señalaba visualmente su ruptura con el orden doméstico y su afinidad con las fuerzas salvajes de la naturaleza de la noche. Las fuentes describen un uso intensivo y sofisticado de cosméticos que servían tanto para la atracción erótica como para la diferenciación social. Las alegradoras se untaban el rostro y el cuerpo con una pasta amarilla llamada axim. Esta grasa o cera amarilla, al aplicarse sobre la piel, le daba un brillo lustroso y un tono dorado muy apreciado. Este maquillaje no solo embellecía, sino que marcaba a la mujer como un objeto de deseo brillante, diferenciándola de la tez natural y modesta de la esposa. También utilizaban grana cochinilla o carbón para teñir sus dientes de rojo o negro. Esta práctica, lejos de ocultar la dentadura, buscaba resaltar la boca como un foco de atención erótica. El acto de masticar tzicli, resina de chicozapote o betún, estaba altamente codificado. Mientras que las mujeres nobles podían masticarlo en la privacidad del hogar para la higiene dental, hacerlo en público era un tabú restricto. Las alegradoras, sin embargo, masticaban chicle ostentosamente en las calles y mercados, haciéndolo tronar o chasquear. Este sonido y el movimiento rítmico de la mandíbula funcionaban como una señal auditiva y visual de invitación sexual. Era el equivalente sonoro del coqueteo descarado. Hay que decir que a las ancianas de todas las clases se les permitía mascar chicle públicamente. Pues, gracias. En cuanto a su vestimenta y lenguaje corporal, usaban faldas y guipiles con bordados excesivos y coloridos, a menudo imitando los diseños complejos reservados para la nobleza o las imágenes de culto. Sin embargo, su comportamiento corporal sellaba su estatus. Caminaban meneándose, levantaban la cabeza, miraban directamente y reían ruidosamente. Como ya mencionamos, la risa abierta era anatema para la mujer virtuosa, quien debía ser discreta. Para la alegradora, la risa era una herramienta de trabajo y una marca de su conexión con la alegría ritual. Esta diversidad de alegradoras demuestra que el sistema náhuatl reconocía matices sutiles en la conducta sexual. La alegradora no solo vendía su cuerpo, sino que también participaba en rituales o festividades sacras. No era solo un acto, sino una actuación social codificada a través del lenguaje corporal, la mirada, el arreglo y la gestión del espacio público. Además del destino, factores socioeconómicos empujaban a las mujeres a este oficio: orfandad y pobreza, o recurrir, como ya dije, al oficio de manera temporal para obtener bienes de prestigio, mantas, cacao o plumas que les permitieran ascender socialmente o simplemente sobrevivir. Las más bellas eran las que se dedicaban a la ritualidad, ya sea en los sacrificios o para enardecer a los guerreros en su ida al combate o premiarlos por la victoria conseguida, como ya mencionamos. La expansión del Imperio Mexica dependía de un ejército motivado y logísticamente sostenido. Las mujeres esclavas, un tipo que se confunde con la alegradora, por ser trabajadora sexual a la vez que acompañante, eran parte integral de esa maquinaria, aun cuando su tonali no correspondiera a la actividad de una awinawi. Había entonces mujeres que acompañaban a los ejércitos en campaña y que servían a los guerreros. La guerra mexica implicaba marchas largas y la necesidad de abastecimiento continuo. Estas mujeres esclavas no solo proveían servicios sexuales, eran esenciales para la preparación de alimentos, el transporte de carga ligera y el cuidado de heridos menores. En la logística mesoamericana, donde no había bestias de carga, la fuerza humana era vital. Las esclavas integraban este tren de bagaje. El acceso a mujeres o esclavas capturadas era uno de los principales incentivos y recompensas
para el guerrero exitoso. Capturar prisioneros en batalla elevaba el estatus del joven, permitiéndole usar insignias, vestimenta especial y tener acceso privilegiado a la sexualidad y al cacao. La esclava era, en este sentido, parte del sueldo emocional y físico del soldado, que las podía convertir en sus concubinas, dejando así la esclavitud. Insistimos, esta clase de mujeres esclavas no eran alegradoras, situación que luego relacionaremos con Malitzin. La ciudad mexica valoraba la juventud de la Aguinahui, pero su utilidad ritual y placentera se despreciaba en la vejez. Las fuentes de Sahagún describen que las ancianas andaban como borrachas y perdidas, mendigando en los mercados, despreciadas e insultadas. Al perder su belleza, perdían su conexión con Xochiquétzal y quedaban solas con la carga de la vida que habían acumulado durante años. Ciertamente, algunas Aguinahui rituales podían convertirse en matronas del templo o de las casas establecidas para las alegradoras públicas, pero la ex Aguinahui encarnaba la decadencia física y moral sin redención social. Aunque algunas podían intentar integrarse como curanderas menores o ayudantes en los partos, el estigma solía ser indeleble, pues en su vejez estaban solas, sin la compañía de un núcleo familiar que nunca establecieron. Muchas gracias. Gracias. ¿Nos queda tiempo para la Malitzin? ¿De la Malitzin? ¿Vas a hablar de la técnica? Sí. Ahora les voy a hablar sobre Malitzin. Vamos a quitar el prejuicio que se ha tenido sobre esta gran mujer. No. Híjole. La historia de la conquista de México es impensable sin la participación de la Malinche. La Malinche nace, como dijo la doctora, en la zona de Coatzacoalcos y era de familia noble. Era hija única y entonces su papá la dejaba participar en los eventos diplomáticos que tenía con los señores que venían del Imperio Mexica a cobrarle tributo. El padre muere y la mamá se vuelve a casar y junto con el padrastro tienen un hijo varón. Entonces Malinali representaba un peligro para este heredero. Y es cuando la venden a unos mercaderes que la vuelven a vender a zonas de Tabasco en donde se hablaba maya. Entonces, la primera traición que sufre la Malinche es de su propio pueblo, de su propia madre, porque se permite venderla como esclava. Como esclava, pues obviamente era prostituida, además de hacer cosas. Pero esto le sirve a Malinali para aprender no solo el náhuatl, sino también el maya, porque vive durante 10 o 12 años en comunidades mayas como esclavas. Cuando Cortés llega a la zona de Centla y tiene la batalla de Centla, gana y entonces como parte del ritual del perdedor le entregan 20 mujeres entre las que va Malinali. Cortés no repara en ella y se le entrega a Portocarrero, uno de sus grandes soldados. No repara en ella, conoce a Jerónimo de Aguilar y es el que le empieza a traducir del castellano al maya. Sin embargo, cuando va regresando, cuando le dicen que el imperio más importante está hacia el centro de México, se enfrenta con que Jerónimo de Aguilar no habla náhuatl y ve cómo Malinali está platicando con los enviados de Moctezuma en ese lenguaje diplomático que había aprendido por ser hija de un señor. Es cuando se da cuenta que puede utilizar a la Malinche. Es así como se establece lo que se llama un triángulo traductor. Malinali entiende el náhuatl, se lo dice
en maya a Jerónimo de Aguilar y Jerónimo de Aguilar se lo dice en castellano a Cortés. Con el tiempo, Malinali, que era una mujer muy inteligente, aprende castellano, por lo que entonces la necesidad de Jerónimo de Aguilar se pierde y Cortés lo abandona. Como dijo la doctora, la bautizan y de Malinali pasa a ser Marina. Sin embargo, entre los indígenas no existe la R, el fonema R, y entonces le dicen Malina. Cuando ven la importancia que le da Cortés para ser su traductora, ya con la gente náhuatl, cuando llega a Tlaxcala y tiene que establecer una conexión con los tlaxcaltecas para decirles que se unan con él para destruir al imperio mexica, que era su enemigo, Malina representa un papel muy importante. Ya no solo es la traductora literal, sino que tiene que emplear recursos fonéticos que se parezcan, porque ellos no entienden que sean un solo Dios, que van a ser vasallos de un rey que está en otro continente. Entonces, Malina tiene que no solo traducir, sino que adaptar lo que está oyendo tanto para los nahuas como para los españoles. Los tlaxcaltecas se le unen y viene la traición de, ya no me acuerdo cómo se llama. El caso es que los tlaxcaltecas planean matar a los españoles, los de Cholula. Entonces le dicen, una anciana le dice a Malina que van a hacer una trampa contra los españoles y los van a matar a todos porque ya tienen frentes aztecas tanto en la entrada como en la salida del pueblo. Que ella se resguarde y que le da a su hijo el matrimonio. Malina decide actuar con el que la protegió, con el que la ayudó a subir de esclava a traductora, y entonces le cuenta esto a Cortés y se hace la matanza de Cholula. Marina entonces ya es nombrada como Malitzin. El sufijo Tzin es una reverencia, una especie de decirle doña o señora. Se le reconocía ya como una mujer de alta importancia para Cortés. Y inclusive a los dos, a Cortés y a Marina, se les llama Malitzin o Malinches, porque es una dualidad. Recordemos, el pensamiento mexica habla de dualidades, y aquí es la dualidad del cuerpo y del habla, porque Malitzin es la que empieza a dar órdenes, a organizar a los ejércitos, etcétera, por las palabras de Cortés. Entonces ella se mueve en el campo de batalla. Pasamos ya a la noche triste, y en la noche triste, Cortés lo primero que pregunta cuando salen de la ciudad vencidos es por su lengua, que su lengua esté viva y protegida. No podemos decir que hubo una relación amorosa, como nos la quieren pintar, entre Cortés y Marina, ni tampoco una situación de violación obligada. Sin embargo, tienen un hijo en común que se llama Martín Cortés. Con el triunfo de los españoles, a Marina se le dan latifundios, se le dan encomiendas y se le dan hombres. Vive en una casa de Coyoacán, cercana a la de Cortés, y todo el mundo la respeta. Este hijo, que se dice el primer mestizo de América, aunque no es cierto, ya habían nacido muchos antes con todos los soldados y sus esclavas, es mandado a España a educarse, pues Cortés quería pertenecer a la nobleza española. Además, Cortés no se puede casar con Marina porque está casado y su esposa está en Cuba y ya le avisó que viene a México a ejercer ya como
dueña y señora del marquesado de Oaxaca. Entonces, Cortés, en la expedición a las Cibueras, Catalina Juárez, la casa con Joaquín Jaramillo para darle ya un estatus social de señora, aparte de doña Marina, sino que ya es una señora casada a la que se le debe respetar todavía más. Con Jaramillo tiene una única hija, Ana Jaramillo, que tiene otra historia, y sin embargo, cuando va a las Cibueras, una expedición desastrosa donde se mata a Cuauhtémoc, el último emperador, Marina contrae una enfermedad, posiblemente la viruela, que fue una pandemia que cundió entre los españoles. Cuando regresan a la Ciudad de México, al poco tiempo Marina muere. Los datos históricos que se tienen es que muere entre 1527 y 1529, porque para 1530 Joaquín Jaramillo ya aparece casado con otra mujer. La historiografía ha sido muy cruel con Marina. Si bien en el siglo XVI y hasta que somos México independiente, la figura de Marina es considerada importante y relevante dentro del proceso de conquista que tuvimos, a raíz de que nace México independiente como nación en el siglo XIX, se escribe una novela anónima que se llama Xochiquet, ya se me olvidó, ahorita les digo, en donde ya se le empieza a denigrar y entonces se le utiliza el término de la Malinche como traidora a su nación, nación que no existía, por supuesto. Este término pasa a principios del siglo XX y Octavio Paz, en mi opinión personal, siendo un misógino, entonces nos llama en El laberinto de la soledad los hijos de la chingada, los hijos de la violada. Sin embargo, para los 70s, Rosario Castellano y otras mujeres literarias feministas empiezan a rescatar la figura de Malinche y entonces ven el papel tan importante y el rasgo de una mujer tan inteligente que pudo aprender 3 idiomas, que pudo traducir y complementar el mensaje entre unos y otros para forjar la nación que somos hoy. Muchas gracias. La novela, por si la quieren leer, del siglo XIX es Xicoténcatl. Gracias. Bueno, ahora que escuché estas dos grandes personalidades que de manera especial agradezco muchísimo su presencia aquí, me une a ellas una amistad de algunos años ya y es un privilegio para mí de manera personal que puedan hablar alrededor de la obra que está ahora expuesta. Cuando se inauguró hace unos días, hice un pequeño discurso que ahora quisiera leer porque algunas de las personas no estuvieron presentes y se contextualiza preciosamente con todo esto que hoy hemos escuchado. Entonces, bueno, me voy a permitir volver a leerlo. Es para mí un gran honor este momento tan significativo. La muestra El Códice Vuelto a Contar, que estuvo antes en el Museo Nacional de Culturas Populares, hoy está en este precioso recinto tan emblemático para todos nosotros, como lo es el Museo de Antropología de Jalapa. Gracias de corazón. Acercarme a los códices, documentos que a través de su trazo pictográfico son considerados fuentes primarias de información para entender la historia, la cultura, la religión, la cosmovisión de nuestras civilizaciones mesoamericanas, fue todo un reto, pero también una vertiente maravillosa de investigación y desarrollo que acepté gustosamente, animada por una gran amiga. Al tener conmigo una formación académica en donde la cultura mexicana siempre es preponderante por ser la base identitaria que nos conforma, hizo que en mi acercamiento encontrara todo un universo que estaba ahí esperando a ser remirado. Entré en este mundo antiguo descalza, despacio, con respeto y hasta expectación.
Tomé como elemento y criterio a las mujeres prehispánicas que estaban ahí haciendo sus actividades cotidianas y de inmediato me identifiqué con ellas. Así que imaginaba sus nombres, sus anhelos, sus sueños y deseos en 16 obras resultantes. Para complementar la serie en este recinto del Museo de Antropología, quise agregar 4 obras en un formato sobre madera, en donde el papel lo deshice para volver a hacerlo, ahora artesanalmente, y poder así tener un soporte justo para recibir en ellas a Malitzin, Doña Marina, el mágico enigma que continúa en estudio. Los códices Borgia, Mendocino, Florentino, Telleriano Remensis y Coscatzin fueron mis guías, de tal modo que al volver a escribir estas imágenes, ahora sobre papel fabriano, utilizando el carbón vegetal como tinta y enalteciendo sus bastillas con hoja de oro, quise de algún modo dignificarlos, no porque lo requieran, sino porque lo merecen, no porque podemos hacerlo, sino porque lo necesitamos. Necesitamos volver a contar ahora con asombro, con respeto y hasta con profunda devoción nuestra historia y nuestra filosofía que existe ahí, con esa dignidad donde el colibrí y la paloma liban, ahí donde sigue latiendo nuestro anhelo, vivificado en el fondo por un corazón ardiente de obsidiana. Bueno, ese fue como mi discurso de bienvenida. Gracias. Quisiera solo complementar, porque lo que se ha dicho aquí, por supuesto, es muy valioso, la técnica con la que quise tener este acercamiento a los códices, que son, de momento, como ese lenguaje que ha estado allí en los museos y en tantos otros lugares, que nos representa, por supuesto, a México, inclusive en otros países. Ha sido, por supuesto, objeto de estudio, pero ahora traerlos a esta cotidianeidad lo quise hacer con elementos que tradicionalmente yo ya manejo, y el papel fabriano es, por suma, un papel elegante, pero también que dignifica las obras. Cuando empecé a estudiar y a investigar entonces a las mujeres, mi atrevimiento fue tratar de hacer esta dignificación ahora sobre este soporte que es el papel, un papel italiano. De pronto parecía no solo un atrevimiento, sino algo que no iba a combinar, pero el resultado es algo sumamente elegante. Lo que hice es que ocupé esta tinta de manera tradicional, porque había que utilizar los elementos tradicionales, y entonces la trituré, la tamicé, que es lo que está en la vitrina que está en medio. Ahora, lógicamente, por el conversatorio queda como un poco escondida, pero ahí está parte del proceso. Hay que tamizar muy bien el carbón, y una vez que se tamiza, a través del agua es que se curte y se deja secar un poco. Después se tiene que colar, y eso que queda, vuelves a ponerle un poquito de agua solamente para que tengas una especie de líquido, que después con la clara de huevo haces un tamiz, y de ese tamiz entonces ya puedes ocuparlo como tinta. La tinta entonces me atreví a hacerlo con una pluma, y la pluma era de un ave que vive por mi zona. Vaya, no vayan a creer que es algo muy sofisticado. Simplemente le saqué la punta y entonces me atreví a hacerlo, y el resultado fue que puedes volver a escribir de este modo. El papel fabriano, al ser un papel tan fino, no es que absorba la tinta y la derrame, sino que la deja contenida. Por eso las líneas tan finas, ¿no? Es el trazo. Y después le apliqué la hoja de oro, una vez más con clara de huevo, porque la clara de huevo soporta perfectamente a la hoja de oro. Podría haber utilizado cola de conejo, que esa la dejé para estas 4 obras de Doña Marina. La cola de conejo es el adherente o el adherible para el papel. Y en este caso el papel fabriano lo deshice en casa, es decir, volví a hacer como un engrudo, y luego con un mosquitero, porque no tengo una prensa especial, entonces hice el nuevo papel, por eso queda tan burdo. Es decir, el papel volvió a tener como un momento más libre, y ese fue el soporte para volver a escribir a Doña Marina en 4 momentos importantes. El primero de ellos, que es la que yo elegí, es en un momento del… bueno, creo que ya lo tiene. Gracias. Sí, perdón.
que además está totalmente sacada de contexto, porque tendríamos que hablar de todo el tema. Lo que pasa es que aquí el elemento importante de la historia que se está contando son las mujeres, y entonces ella está atrás de Cortés. Tiene un rosario en la mano, porque está sucediendo un aperreamiento en donde a los principales los están sujetando del cuello, y uno de ellos literalmente sueltan un perro para que lo muerda. De tal modo que ella está aquí, no está hablando, sino que está actuando de una manera evidentemente de compañera, pero tiene el rosario en la mano y lo tiene levantado. Cuando estamos levantando un elemento, estamos solicitando algo con él y utilizándolo, ¿no? Pues para ese momento tan complicado, porque finalmente es parte de tu historia que estás viviendo allí. De tal modo que aquí habla mucho este tema, que en el futuro, lógico, va a ser un tema preponderante por a dónde te lleva el rosario. Aquí no te lleva a nada. Es decir, aquí no te está llevando a una espiritualidad, sino a un elemento para poder cortar ese instante tan difícil a través de este símbolo. El otro momento que elegí fue con los aliados, porque este es el primer acercamiento, ¿no? Los tlaxcaltecas, que son pues los que dicen que sí, porque ya no soportan ese yugo y ven a los españoles como un salvavidas. No sabían todo lo que venía, de tal modo que en este momento es muy importante ella hablando, y vean cómo las volutas están de los dos lados. Es decir, este momento es una conversación de todos ellos, ella en medio siendo parte de esa conversación. Después aquí, el tercer momento que elegí es cuando ya está ante el gran Tlatoani, Cortés, y aquí ella entonces está, yo me imaginaba de pronto con estas conversaciones que hemos tenido, en donde tal vez ella eligió las palabras, porque en la tradición latina el traductor es traidor, porque puede no ser fiel al origen. De tal modo que ese es el poder que te da el conocimiento. Es decir, ella pudo haber elegido también palabras afines, ¿no? Pues si no, ¿cómo logró todo esto? Este es un tema político impresionante de una mujer hábil, docta, culta, y además de todo con el poder para utilizar ese instante. Pues aquí está ella, le dignifiqué su Bastilla en sobremanera, ya la pueden ver. Es decir, es como este atrevimiento, pues porque ahí está. Y el último momento del que ya han hablado, esto ya sé que es un poco reiterativo, ya las doctoras lo han abordado, pero está ella ya en un momento en donde lo prehispánico ha pasado, pues ya está ataviada hasta con un collar que podría inclusive ser de perlas, ¿no? Es este momento ya posterior en donde ella ya es esposa y señora, y entonces tiene algo que dirigir. No solamente todo lo que ya hizo, sino que ahora evidentemente tiene unas tierras o una casa, pues, de tal modo que aquí está una vez más ya en una pose un poco más europea, si se fijan. Como encomendera, ¿no? Exacto, sí. Y bueno, pues esta exposición se queda abierta hasta mayo. El hecho de que hayamos logrado hacer este conversatorio, que una vez más agradezco, es porque el acercamiento tiene que suceder. Esta historia que se vuelve a contar son todas nuestras historias, el cúmulo de lo que somos. Siempre debemos recordar que estamos hoy de pie porque abajo de nosotros hay cientos de pisos que nos hicieron llegar hasta este momento. Todo esto que está aquí es el soporte de donde venimos, y es momento siempre de voltear a verlo para volver a contar esta historia, que yo en la vitrina tengo lo que inició todo esto, que es un momento de las mujeres en donde están recibiendo la tradición de alguien anterior. Perdón que no la tenía lista después de todo este rato que estuve aquí sin hacer nada. Esta que es como la obra máxima. Yo imaginé en este atrevimiento, porque fue un atrevimiento absoluto, a mi mamá, que es la primera que está aquí, después estoy yo, perdón que lo digo porque ese es el orden en que lo vi, después mis dos hijas, y en la vitrina incluí a una tercera hija que es mi nuera, porque todas estamos recibiendo esta tradición de lo que sucede en casa, esta cultura y este caldo de cultivo que sucede en las familias y que hace que tú camines como tu mamá, hables como ella, como la tía, ¿no? Estos momentos que finalmente nos hacen identitarios, ¿no? Estos momentos importantes aquí.
Y bueno, pues viene ya el momento de preguntas y respuestas, por si alguien tiene algo que comentar o preguntar. ¿Te puedo hacer una pregunta Sí. del proceso Claro. de producción? Por supuesto. Bueno, muchas gracias. Muchísimas felicidades. Ay, gracias. O sea, esto que estás comentando del papel, yo quisiera preguntarte, o sea, nos acabas de decir, por ejemplo, en este ejemplo que nos de las Pipiltin, cómo imaginaste volver a representar a las Pipiltin con tu historia particular, ¿no? Pero yo quisiera hacerte preguntarte en el proceso, ¿por qué elegiste este tipo de técnica? Dices que para dignificar, porque mira, digamos, los 3 papeles más importantes a nivel histórico mundial, ¿no? Son el papel arroz para los chinos, el papiro para los egipcios y para los mesoamericanos el papel amate hasta hoy. Y entonces cuando estás hablando de cómo producías el papel fabriano y cómo lo molías y todo esto y lo hacías una pulpa y la ponías al sol, pues el papel amate también se producía, ¿no? Con la corteza del árbol, se quitaba, se ponía en agua, se sacaba una pulpa café o negra, se ponía al sol durante 7 horas, se secaba y entonces comenzaban a pintar, inclusive de la pulpa sacaban la tinta. Entonces, bueno, pues esta técnica, por ejemplo, utilizada en el papel amate mesoamericano, ¿te sirvió de alguna manera para aplicar tu técnica? Gracias, sí, por supuesto, sí me sirvió mucho. Y al principio pensé de primera instancia volver a hacerlo en papel amate, pero entonces que estaba simplemente recontando como la misma historia. Lo que yo quería es hacer esta innovación de volver a mirar algo y causar un cierto asombro ante un atrevimiento. De hecho, la primera conversación que tuve con el maestro Arturo Gómez fue alrededor de eso, porque siempre trato de hacer mi obra con mucho respeto, no descontextualizarla tanto, esto es un atrevimiento absoluto, pero al hacer, constantemente hago letras capitulares y tiene todo un fundamento, la letra del capítulo que cuenta de lo que te va a tratar el capítulo cuando es historiada, por ejemplo, de tal modo que tú puedes conocer el capítulo solo con ver la imagen. Mi idea era entonces, si no tenemos un acercamiento tan profundo, digamos de manera general, porque normalmente son los estudiosos los que se acercan a los códices. La gente de a pie, bueno, pues ves un códice y qué bonito está, pero en este acercamiento que yo quería hacer que esa vida cotidiana fuera como la nuestra, porque es todavía, entonces tienes que remirarlo con algo que te llame la atención. Ese llamar la atención, pues por eso elegí el papel fabriano, porque es un papel que todavía conserva su marca de agua, la gota que tiene allí, que lo hace ser de origen, ¿no? Como el destilado de origen. Bueno, pues este papel es exquisito y siempre se había tomado para algo muy importante que tienes que decir en iconografía, ese es el soporte. Los libros antiguos del medioevo estaban escritos en estos papeles y entonces se utilizaba inclusive unos guantes para poder tocarlo. Ese acercamiento quería entonces tenerlo para nuestros códices, para volver a escribir con ese respeto, que ahora es la historia al revés, es decir, ahora ocupo un papel europeo para contar una historia de nuestra tradición. Y es ahí donde uní los 2 pulmones que somos, porque somos una mezcla de toda esta tradición mesoamericana y todo lo que nos llega de Europa. Ahora simplemente lo lees al revés y cómo vuelves a leerlo hermosamente, ¿no? Como está. Muchas gracias. Sí. Ay, si quieres te lo paso. Maestra Carmelita, simplemente agradecer la oportunidad de traernos algo tan mágico, precioso, inimaginable a este precioso lugar, este recinto que está en la capital de nuestro estado. Somos privilegiadas a tenerte, 1 y 2, al tener esta obra magna hecha por ti. Así que simplemente gracias. Gracias por permitirnos ver que no hay límites. Tú eres una muestra de mujeres que día a día trabajan, como mi mamá, que nos muestran de lo que estamos hechas, de lo que podemos ser capaces. Y simplemente muchísimas gracias. Qué lindo. Gracias.
me llama la atención que mencionó, yo soy tanatóloga, muy diferente, ¿verdad? Me llamó la atención que en un extracto de lo que nos compartió decía que las tejedoras daban alegría y era pues un don de los dioses, pero mencionó un extracto que las consideraban tanatólogas. Eso me llamó la atención porque yo me dedico a la tanatología. Sí, lo que pasa es que al ser las alegradoras las que acompañan al que van a sacrificar, tienen que también hablarles de lo que viene, de la vida futura, prepararlas, porque eso es la tanatología, prepararse para la muerte, pero no de una manera triste, sino de una manera alegre. Entonces, en ese sentido eran tanatólogas para que enfrentaran ese sacrificio de manera alegre, porque como dije, si lloraba el sacrificado o la sacrificada, se rompía el ritual, no servía, y entonces no iban a ganar una guerra o no iba a haber una cosecha, etcétera, etcétera, para lo que estuvieran haciendo ese ritual. Entonces, en ese contexto eran tanatólogas. También mencionaba, o así lo entendí, que las alegradoras estaban como en partes, ¿no? O sea, las que eran finas, por llamarlo así, las que enseñaban, o sea, ¿había niveles? Sí, habían niveles, vamos a decir, como dije yo, las más bellas eran las dedicadas a ser sacerdotisas de Xochiquétzal, eran las rituales, las que iban a las danzas de los guerreros o a los sacrificios. Luego venían las que estaban en una casa de prostitución o en una casa donde iba la gente, los hombres, a buscarlas. Y en un tercer término estaban las que eran de la calle, las que estaban en los mercados, a las que se veía maquilladas, vestidas, contoneándose, mascando chicle, etcétera. Y dentro de este grupo está el subgrupo de las que solo se dedicaban momentáneamente a hacerlo, ya sea por necesidad económica o porque querían agarrar prestigio y a lo mejor volverse concubinas de algún hombre que la solicitara. Muchas gracias. Les damos un fuerte aplauso. Una pregunta más. Creo que llega el momento de agradecer por habernos dado esta oportunidad, Carmelita, y quienes la han acompañado todo en un largo recorrido que ya lleva 9 años, creo, más o menos, por ahí. Entonces, haber tenido la oportunidad de lo personal de ver cómo ha ido creciendo, es muy emotivo. Para mí tiene un sabor especial estar aquí, pero pues mire, Carmelita, miren lo que han logrado y sí merecen nuestra felicitación. Y esperamos, ya estamos anotados para el próximo. Eso. Muchas felicidades a todas. Gracias. Somos casi puras mujeres, ya viste. FIMAS, Festival Internacional de Música y Arte Sacro 2026, otorga el presente diploma a la doctora María Cristina Ríos Espinosa, por su destacada participación y su valiosa contribución en el marco de esta edición del festival. Conversatorio en torno al Códice Vuelto a Contar. Agradecemos su entrega y compromiso con la difusión del arte sacro, enriqueciendo con su talento, dedicación a esta celebración cultural. Jalapa, Veracruz, sábado 28 de marzo 2026. Firma Maestro Arturo Gómez Martínez, subdirector de Etnografía del Museo Nacional de Antropología. Firma la maestra Luz del Carmen Blanco Cornejo,
directora general de Jalapa Sacro y coordinadora general del festival. Ay, muchas gracias. Gracias, Cristina. Felicidades. Sí, claro. Espérate. Tómanos una foto, ¿no? Sí. Espera. Gracias. Gracias, Cristina. muchas gracias. A ti. FIMAS, Festival Internacional de Música y Arte Sacro 2026. Otorga el presente diploma a la doctora Fiorella Serrador Mena por su destacada participación y valiosa contribución en el marco de esta edición del festival. Conversatorio en torno al Códice Vuelto a Contar. Agradecemos su entrega y compromiso con la difusión del arte sacro, enriqueciendo con su talento y dedicación esta celebración cultural. Jalapa, Veracruz, sábado 28 de marzo del 2026. Firma: Maestro Arturo Gómez Martínez, subdirector de Etnografía del Museo Nacional de Antropología, y la maestra Luz del Carmen Blanco Cornejo, directora general de Jalapa Sacro y coordinadora general del festival. Ay, amiga. Muchas felicidades. Gracias. Gracias, muchas gracias. Ya terminó. ¿Vas a decir algo? Ah, sí, claro, al museo. FIMAS, Festival Internacional de Música y Arte Sacro 2026. Otorga el presente diploma a Galería de Mezanín del Museo de Antropología de Jalapa por albergar la muestra El Códice Vuelto a Contar del Festival Internacional de Música y Arte Sacro FIMAS 2026. En reconocimiento a su hospitalidad, su apoyo y contribución en la difusión de la música y arte sacro y por su invaluable colaboración. Jalapa, Veracruz, jueves 26 de marzo del 2026. Firma: Maestro Arturo Gómez Martínez, subdirector de Etnografía del Museo Nacional de Antropología. Firma: la maestra Luz del Carmen Blanco Cornejo, directora general de Jalapa Sacro y coordinadora general del festival. No, para la galería, nada más que se acaba de ir la representante, pero se lo dejamos. No. Agradecemos, por supuesto, a la Galería Mezanín del Museo de Antropología de Jalapa por ser una de las sedes del festival. Recuerden que el Festival Internacional de Música y Arte Sacro continúa. Esta tarde tendremos a las 17 horas en la Catedral Metropolitana de Jalapa, recibe al festival con un concierto a cargo de la Orquesta Filarmónica de Jalapa, acompañándonos los miembros de la caminata universitaria y el coro Orfix. Y el evento es totalmente gratuito, están todos cordialmente invitados. Soy Claudia Novelo y ha sido un gusto estar con ustedes. A nombre de todo el equipo del festival, muchas gracias.